Saludos, aquí en la segunda parte de la lección número 25 del curso de geometría. Vamos a ver este teorema que nos va a dar más bien un segundo criterio para decir si dos triángulos rectángulos son congruentes. Que recuerden que ya tenemos uno, que en general dice que dos triángulos rectángulos van a ser congruentes si tienen dos lados congruentes. Este nuevo teorema nos dice que dos triángulos rectángulos serán congruentes si tienen sus hipotenusas y uno de sus ángulos agudos congruentes. Si tienen esas dos cosas respectivamente congruentes, automáticamente los dos triángulos rectángulos serán congruentes, coincidirán en todas sus partes. Bueno, vamos a ver la demostración de este teorema. Vamos a considerar dos triángulos, el ABC, este que está aquí, y el A'B', B'C', ambos triángulos rectángulos, en donde, como dice el teorema, las hipotenusas son congruentes, o sea, los lados opuestos al ángulo recto, en ambos triángulos miden lo mismo, son congruentes, y yo voy a suponer que el ángulo A, este ángulo agudo en el triángulo A, en el triángulo rectángulo ABC, es congruente con el ángulo agudo A', en el triángulo rectángulo A'B', C'. ¿Okay? Entonces tenemos este lado, es congruente con este, porque el teorema dice que las hipotenusas son congruentes, y uno de los ángulos agudos, estoy cogiendo este, pude haber cogido el otro, son también congruentes. Tengo que ver que los dos triángulos son congruentes. Bueno, y recuerde que estamos haciendo la observación de que esos dos triángulos rectángulos tienen ángulos rectos en el ángulo B y en el ángulo B'. ¿Okay? Bueno, pues siguiendo aquel postulado que nos permite ahí mover una figura, un conjunto de puntos de un lugar a otro en el espacio sin alterar sus posiciones relativas ni sus medidas, yo voy a colocar el triángulo ABC sobre el triángulo A', B'C', de manera que el ángulo A, este punto, coincide con A', ¿okay? Y que el lado AC, esta hipotenusa, coincide con el lado A', C' en el otro triángulo rectángulo. Bueno, pues como por hipótesis esas dos hipotenusas son congruentes, o sea, miden lo mismo, y ya yo he hecho coincidir el punto A con el punto A', ¿ves? El A coincide con el A', pues entonces por un teorema que probamos anteriormente, de hecho no lo probamos en la clase, pero está como uno de los problemas en el apunte, en los apuntes del primer tema del curso, ¿ok? Bien, pues entonces obligatoriamente, si este lado es congruente con este, y yo coloco este con este, de manera que este punto, este extremo de este segmento congruente con este, coincida con este, pues entonces obligatoriamente el punto C y el punto C' coincidirán. ¿Okay? Bueno, como el ángulo A es congruente al ángulo A', con este ángulo es congruente con este, y ya yo veo que este lado de ese ángulo A coincide con este lado de ese ángulo A', que es congruente con este, por otro teorema que sí probamos en clase, el otro lado de ese ángulo A, que es el AB, coincidirá con el otro lado del ángulo A', que es el A'B', ¿okay? Así que vamos a continuar acá arriba, por aquí, más bien por acá arriba, ya podemos borrar el teorema. Recuerde copiar esas demostraciones, los teoremas y sus demostraciones son muy importantes mantenerlas en su cuaderno, ¿no? Bueno, pues el lado AB, que en este caso lo estoy llamando el rayo AB, ¿verdad? Porque no sé todavía si el segmento AB coincide con el segmento A', B', pero por lo menos este lado completo de ese ángulo A, que es el rayo AB, coincidirá con este lado completo de este ángulo primo, el rayo A', B'. Así que por eso decimos que el rayo AB coincide con el rayo A', B'. Repito, porque como este ángulo es congruente con este, y ya este lado hemos visto que coincide con este, pues el otro lado tiene que coincidir también por un teorema que vimos en el curso anteriormente. ¿Okay? Bueno, como C coincide con C', yo sé que este punto coincide con este, y este está aquí encima, ¿verdad? Estos dos puntos están aquí arriba. Y fíjense que este segmento que va desde C hasta B, que está ahora colocado aquí en C' y B', es perpendicular con este segmento
Recuerde que hay un solo segmento que va perpendicular desde un punto fuera de una línea o de un segmento hasta la línea o el segmento. ¿Ven? Así que por lo tanto, vamos a decir ahora, como C coincide con C', eso lo digo por aquí, mira, C coincide con C', y ángulo B y ángulo C y ángulo B', ¿no? Estos dos ángulos son rectos, como desde un punto fuera de una línea hasta esta, hasta esa línea, hay un solo segmento, así por aquí, segmento perpendicular a la línea pues este segmento perpendicular desde C hasta B, al yo colocarlo aquí, tiene que coincidir con este segmento perpendicular desde C' hasta B', ¿no? CB coincide con C', B', con ese segmento. Y como acabo de decir que C y C' coinciden, ¿verdad? Porque lo demostramos por aquí. Entonces, ya que este segmento coincide con este, pues la medida de este segmento será igual a la medida de este segmento. Por un teorema previo, si dos segmentos coinciden en todos sus puntos, sus medidas son iguales. La medida de CB será igual a la medida de C', B'. Dicho sea de paso, esta igualdad que yo establecí aquí, que la medida del lado AC es igual a la medida del lado A', C', la marcamos con un 1, se me olvidó indicarles que ese 1 que está aquí para marcar esta igualdad. Y esta segunda igualdad la vamos a marcar con un 2. ¿Sí? Con un 2. Bueno. Y, vamos a hacer por aquí. Además, en consecuencia, vamos a ver, en consecuencia, mire, si este segmento CB mide lo mismo que este segmento C', B', este segmento de C', B', y ya uno de sus puntos extremos, el C, coincide por un teorema que también hemos usado por aquí, el otro extremo coincidirá también. El segmento B, el punto B, este punto coincidirá con B'. Bueno, pero entonces, como A coincidía con A', y acabamos de ver que B coincide con B', entonces AB, el segmento AB, coincide con el segmento A', B'. Y si dos segmentos coinciden en todos sus puntos, tienen la misma medida. Luego, vamos a ponerla por aquí, debe ir donde va esto, ¿verdad? Pero como esto es viejo y lo quiero conservar, yo voy a ponerlo aquí, que la medida de AB, de este segmento de aquí, va a ser igual a la medida de este segmento A', B', este que está aquí. Pues mire lo que yo he encontrado entre esos dos triángulos. Lo primero que he encontrado fue que las hipotenusas eran congruentes porque nos daban como hipótesis, ¿no? Era un indicador. Después yo descubrí que este segmento, el CB,
era congruente con este segmento C', B'. Míralo aquí. Y ahora acabamos de encontrar que este segmento AB, míralo aquí, es congruente, tiene la misma medida, así que es congruente con este segmento A', B'. Este segmento es congruente con este segmento. O sea que los tres lados de este triángulo que está aquí, que es rectángulo, son congruentes con los tres lados de este triángulo rectángulo que está acá. ¿Ves? Y recuerde que en uno de los problemas que se le da para que se le pide que haga, en esta segunda parte, en los apuntes de esta segunda parte del curso, dice que otro criterio de congruencia de triángulo es lado, lado, lado. Si tienen los tres lados miden lo mismo en dos triángulos, los dos triángulos automáticamente van a ser congruentes. Finalmente, así que ahora sí podemos decir, como ya hemos encontrado por 1, 2 y 3, ¿verdad? En uno encontramos que, mira aquí, dos de los lados eran congruentes, esa era la hipotenusa que nos daba la hipótesis del teorema, que uno de los catetos, dos de los catetos son congruentes y los otros dos catetos nos marcan última igualdad con un 3. Decimos que finalmente, como lo ponemos acá, por 1, 2 y 3, concluimos que el triángulo rectángulo ABC es congruente al triángulo rectángulo A', B', C', por el criterio de congruencia lado, lado, lado. ¿Okay? Y ahí tenemos la demostración de este teorema. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, a establecer aquí un teorema que lo demostraremos en la siguiente lección, que dice lo siguiente. Si una línea es perpendicular a otras dos líneas en el punto de intersección de estas últimas dos líneas, entonces la primera, la que es perpendicular a estas otras dos en el punto de intersección de estas otras dos, será perpendicular al plano que determinan las dos líneas. Como les he indicado, en la demostración de este teorema lo vamos a ver en la siguiente lección, pero vamos a recordar aquí unas cuantas cositas. ¿Cuándo es que una línea es perpendicular a un plano? Pues esa fue una definición que dimos al final del primer tema. Cuando tuvimos el primer tema que se llaman puntos, curvas y superficies. Bien al final definimos lo que quería decir que una línea fuera perpendicular a un plano. Si era perpendicular a todas las líneas en el plano que pasaban por el pie de esa línea, que supuestamente era perpendicular al plano. Y el pie de la línea no es otra cosa que el punto de intersección entre la línea y el plano, ¿recuerdan? Pues si todas las líneas que pasan por el pie de esa línea, que supuestamente es perpendicular al plano y que están en el plano, o sea, todas esas líneas, entonces la línea es perpendicular al plano. Pero fíjense que este teorema entonces dice que no es necesario que una línea sea perpendicular a todas las líneas que están en el plano y que pasan por el pie de esa línea, sino que con que sea perpendicular a dos de las líneas en ese plano y que pasan claro por su pie, automáticamente la línea va a ser perpendicular al plano, o sea, va a ser perpendicular a todas las demás líneas que también pasen por su pie. Pero eso lo vamos a ver, esa demostración la vamos a hacer entonces en la siguiente lección. Nos vemos entonces. Buenas noches.